Y así comenzamos, quiero ser tu representante aquí en Síntesis. Ahora, como habíamos anunciado la semana pasada, este programa se transmitirá todos los viernes, ¿verdad? Todos los viernes al final, 8 de la mañana, 8:15, estaremos con ustedes en Quiero ser tu representante, ya no los lunes como lo teníamos. En esta nueva parte se integran con nosotros nuestro amigo, ¿verdad? Tommy Terrero, que desde el inicio de Síntesis estuvo participando semanalmente con su participación en todo lo que tiene que ver en la parte de mercadeo y de negocios en República Dominicana. También tendremos en algunos programas, aunque a veces en contumacia, a Nina Rodríguez, quien le mandamos un saludo, que vendrá de vez en cuando aquí también a este segmento de Quiero ser tu representante. Bien, y para esto, para el día de hoy, hemos decidido invitar a un amigo que representa a muchos dominicanos en su forma de pensar, sus planteamientos, sus ideas en República Dominicana. Hoy nos acompaña nuestro amigo, el ingeniero Milton Morrison, quien es presidente del partido País Posible. Bienvenido de nuevo a Síntesis y ahora quiero ser tu representante. Bueno, muy buenos días, Michelle, Nereida, Tommy. Para mí un gran placer estar aquí con ustedes nuevamente. Bien. Ingeniero, ya tenemos una nueva participación que usted realiza aquí. Hemos hablado bastante de los planteamientos suyos en lo que tiene que ver con hacia lo que usted quiere para la República Dominicana, pero yo creo que siempre surgen temas y uno va avanzando. Claro. La posición suya es interesante, es una de las caras nuevas, frescas, que pueden participar, opciones diferentes que uno tiene para elegir en República Dominicana. Vamos a hablar, yo creo que se hace obligatorio hablar un poquito de su posición con lo que tiene que ver con este problema que hay en el Congreso Nacional, porque para mí es un problema que es interno de los partidos y nos está afectando a todos, que es el tema de la ley de partidos y específicamente de la posición de lo que tiene que ver con primarias abiertas y cerradas. Sí, mira, Michelle, lo primero, yo siempre he señalado que el tema de la discusión de la ley de partidos se reduce a una discusión que se originó en un partido entre dos facciones. La ley de partidos, si bien es cierto, es una necesidad para garantizar la transparencia, el fortalecimiento institucional y la democracia dentro de los partidos políticos, se ha reducido a si primarias abiertas o cerradas, que es un tema que, si bien es cierto, no es menos importante, pero la población dominicana espera que su liderazgo nacional, su liderazgo político, se aboque a hacer discusiones de este tipo, pero para darle respuesta a los problemas que le afecta a la gente. A mí me hubiese gustado ver ese liderazgo que en los dos grandes partidos se está disputando, si las primarias son abiertas o cerradas. Me hubiese gustado verlo discutiendo cómo es que vamos a resolver el tema de la delincuencia y criminalidad en la República Dominicana. Para eso ellos no discuten. Me hubiese gustado verlos cómo es que vamos a resolver el tema del desempleo o garantizar unos mejores niveles salariales para la población. Me gustaría verlo discutiendo cómo vamos a resolver el tema de salud, el tema de la educación, el tema de los apagones. Pero lamentablemente es un liderazgo político que le da la espalda a los problemas de la gente. En síntesis, nosotros creemos que en términos de lo que es la democracia interna de los partidos para elegir a los representantes y a los directivos de esas organizaciones, debe adoptarse un mecanismo que permita, lo primero, es respeto a los miembros y simpatizantes. ¿Por qué yo digo eso? Porque los partidos políticos tradicionales, grandes y también pequeños, están secuestrados por una dirigencia que termina manipulando los padrones electorales con los cuales ellos se eligen. Entonces, ¿qué nosotros planteamos? La Junta Central Electoral tiene que ser garante de las personas que participan en esos procesos. Por eso nosotros decimos que sean simultáneas
las primarias no es ningún problema. Lo que sí la Junta Central Electoral debe ser la entidad que en un periodo determinado le dé la posibilidad a los ciudadanos, al que quiera votar en el partido que quiera, que se inscribe en la Junta por uno de los partidos, y que una fecha determinada antes de la celebración de la primaria, la Junta le diga a los partidos políticos, miren, estas son todas las personas que durante este periodo, 6 meses, un año, lo que usted quiera, decidieron votar por tu partido. Lo que yo no veo bien es que se celebren primarias sobre la base que se aparezca cualquier ciudadano a votar por un candidato o un partido que fácilmente no representa sus intereses. Usted está planteando como un híbrido. Es un híbrido. Nuestra propuesta es una posición nueva. Exactamente. Mire, nuestra posición es simultáneas, no es problema. La Junta, como órgano intercesor en términos padrón de la Junta. Padrón de la Junta. Pero inscrito. Pero inscrito con un tiempo de antelación, donde el que vaya a votar, por ejemplo, por el partido X, Y o Z, vaya y se inscribe en eso, y la Junta le diga a esos partidos, mire, todas las personas que se inscribieron que quieren votar en su partido. Es un híbrido, porque lo que plantea una facción política es las primarias abiertas, donde todo ciudadano con el padrón de la Junta vaya y vote el día de las elecciones internas por cualquiera de los partidos, y el otro lo que pide que sean los mismos partidos con sus padrones que voten. Entonces, nosotros en País Posible estamos planteando un híbrido, porque al final de cuentas lo que queremos es una ley de partidos que represente los mejores intereses y sobre todo que salvaguarde los derechos que tienen los miembros militantes. Pero vuelvo y repito, para mí eso es una discusión un poco estéril en un momento en el que el país amerita que sus líderes discutan los problemas que le afectan a la gente. Mira, definitivamente hay posiciones muy polarizadas con el tema de la ley de partidos, pero hay algunas opiniones por ahí que quisiera saber tu parecer de otro de los candidatos que planteó que cada partido haga sus primarias como le dé la gana, pero que se financien ellos mismos y no con dinero de la Junta. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, lo ideal fuese eso, que realmente cada organización política, en función del convencimiento a la población, pudiese granjearse los recursos de la población. Así no tendríamos campañas electorales tan costosas y no tendríamos un presupuesto público emanado de los impuestos de todos nosotros para mantener estructuras que le hacen un flaco servicio a la sociedad dominicana. Y ustedes dirán, ¿cómo que le hacen un flaco servicio? Bueno, lo que pasa es que los partidos políticos que tenemos en la actualidad se han desconectado de la población. Solo aparecen en los tiempos electorales. Ya no hay locales de partidos de casi ninguno. Y se lo digo yo que estoy recorriendo el país desde hace 2 años. Yo comienzo a ver unos locales ahí viejos de uno del partido gobernante que están desatendidos y los otros partidos no tienen locales de nada, o sea que la gente no sabe ni siquiera dónde ir para hacer un reclamo, una queja de esos partidos que están ahí, a menos que sea una vinculación personalista con el líder o dirigente que tenga en esa comarca. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo y Tommy en cuanto a la pregunta y lo que dice. Ojalá llegue ese momento que la Junta Central Electoral sea un órgano rector y que los dominicanos no tengamos que pagar tantos recursos para mantener entelequias políticas que le sirven muy poco a la nación. Permiso, a mí me gusta mucho el término de que la aspirina es buena para el dolor de cabeza y te da dolor de estómago. Y si tú quitas el financiamiento público a los partidos, sí, o sea, no regularlo, sino eliminarlo, ¿no traería que el financiamiento, aunque disminuye el financiamiento de campaña y de la política, no traería niveles mayores de compromiso de esas personas que aportan los recursos hacia los candidatos? Mira, al final de cuentas los compromisos siempre están. Fíjate que con la cantidad de recursos que se destinan públicos, siguen los compromisos, eso nunca va a desaparecer. Ahora, lo que sí tiene que haber un esquema, tanto en una ley de partidos como electoral, que garantice la transparencia de dónde provienen los recursos. Si se hace eso, yo creo que ahí quedaría muy claro. Porque, por ejemplo, en los Estados Unidos y en muchos otros países, en Europa, en la misma España, Inglaterra, pero en los Estados Unidos, como ejemplo, tú tienes el siguiente caso. O sea, los candidatos políticos de los partidos se reúnen con sindicatos, se reúnen con lobistas de grupos específicos, de empresas, y eso todo el mundo sabe claramente
con quien es que se reúne y sabe cuáles son los intereses que esas personas, esos grupos están percibiendo. Entonces, lo que yo creo es que tenemos que sincerizar la sociedad dominicana, más que estarnos diciendo cosas que nosotros sabemos muy bien que no ocurren de esa manera. Yo prefiero transparentar y que la gente sepa claramente que si fulano se reunió, tal partido se reunió con tal empresa, con tal grupo económico, con tal empresario, la gente sabe qué es lo que quiere y sobre la base de eso tome decisiones electorales el público, porque en los Estados Unidos el Partido Demócrata y Republicano hasta tiene unos formularios públicos que tú tienes que llenar y ahí se ve claramente cuáles son los compromisos que hace ese candidato o esa persona con los diferentes grupos de interés. Entonces yo lo que creo que tenemos que pasar hacia una sociedad dominicana cada vez más transparente, porque la doble moral y la doble cara se ha tomado espacio a tal punto que a veces nos creemos mentiras que no corresponden a lo que es la realidad. Ingeniero, usted nos acaba de decir que tiene 2 años recorriendo el país de punta a punta. De hecho, lo hemos visto en alguna de las imágenes y todo lo que usted y su equipo postean. Faltan 2 años para las elecciones. ¿Cómo está la gente? ¿Cuál es el sentir que tiene el pueblo dominicano? ¿Y cómo se siente usted con la nueva propuesta de País Posible? ¿Ha logrado llegar a las masas? Sí, mira, muy buena pregunta, Nereida. Lo primero, la gente quiere algo diferente, la gente quiere cambio. Eso lo dicen las encuestas, pero todo el que nos está mirando y nosotros que estamos aquí, si salimos después que termine este programa y le preguntamos a 10 personas si quiere un cambio político en el país, y yo me atrevo a decirle que mínimo el 80%, 8 de 10, le va a decir que sí. Lo segundo es que nosotros en estos 2 años nos la pasamos escuchando a la gente, visitando y creando una estructura, porque miren algo, y debo ser muy franco, en el caso nuestro de País Posible, somos una organización nueva, nosotros no teníamos una estructura a nivel nacional, nosotros no nos conocían en los diferentes municipios y provincias, entonces nosotros desde un principio entendimos que la labor era trabajar hacia adentro. Nosotros teníamos que crear una vinculación directa con la gente y todavía la seguimos haciendo porque no se termina. El país, a pesar de que en términos geográficos y comparado con otros países pequeños, pero realmente es grande cuando tú quieres hacer una labor de conciencia y de contacto directo con la gente. Nosotros en este momento tenemos ya casi conseguida las 100,000 apoyos, o sea, 100,000 dominicanos han dicho que quieren a País Posible. Nosotros ahora lo que estamos trabajando en el tema de la identificación y conclusión los locales que necesitamos en la provincia para así cumplir con el requisito de la Junta. Ahora, faltan 2 años más, entonces en estos 2 años que restan ya viene todo el trabajo que tiene que ver con el proselitismo electoral y ese trabajo. Entonces nosotros en estos primeros 2 años nos sentimos satisfechos. La tasa de rechazo, cuando hemos hablado, tanto yo de manera personal como cualquier persona del equipo en todo el territorio nacional, la tasa de rechazo, no voy a decir nula, porque debe haber alguien que quizás no le guste, pero es tan baja que es imperceptible, la gente no nos dice que no. Cuando le presentamos la visión, ahora, cuando nos acercamos al dominicano y la gente ve que eso es político, tiene un rechazo. Pero desde que le decimos, no, esto es algo nuevo, esto es diferente, mira esto, entonces la gente, sí, ven, te doy los datos. Entonces, yo me siento muy satisfecho y no tengo la menor duda de que si seguimos trabajando de esta manera y se nos siguen sumando muchos dominicanos en la República Dominicana, vamos a presentarle la organización que le va a brindar esperanza a los dominicanos. Ingeniero, vamos a entrar un poquito en mi territorio ahora. Sí. Tú como persona joven entenderás el poder que tienen los medios digitales. Claro. Tú como marca, ya que hablaste de cuando le preguntan al dominicano, tú como marca, si te vemos como un producto, una marca, ¿cómo te posicionas de manera diferente frente a lo que ya hay en el espectro político, número 1? Y número 2, ¿cuáles son tus pilares? Tú mencionaste algo al principio. ¿Cuáles son tus pilares de comunicación en las redes sociales? Sí. Bueno, mira, lo primero es, Tommy, es una muy buena pregunta, porque como te dije en estos primeros 2 años nosotros hicimos, primero, es bueno significar lo siguiente, el primer año nosotros decidimos no hacer nada en medios de comunicación, ni redes sociales, ni comunicar ningún evento que nosotros hacíamos, porque queríamos hacer un contacto directo. Eso significó que en ese periodo de tiempo el impacto en términos de promoción de la marca como Milton Morrison o País Posible fuera muy mínimo. En el próximo año, en el año siguiente a ese que completan los 2, nosotros comenzamos sí a salir, a dar un paso hacia adelante. Entonces,
¿qué te digo? En términos de marca nos falta mucho por hacer, porque nosotros tenemos que llegar a millones de dominicanos. Entonces, no te voy a decir que estamos en un nivel óptimo, o sea, yo soy una persona muy objetiva, yo no estoy en el nivel que yo quisiera estar. Ahora, faltan 2 años para nosotros desarrollar toda esa estrategia en términos de la marca. ¿Qué dice tu marca diferente a lo que hay en el espectro político? Bueno, mira, lo primero que yo te voy a decir muy claramente, y tú como especialista de eso sabes, mira, diferente, cuando yo digo tú un partido y un proyecto diferente, bueno, empiezo por mí mismo. Yo soy el resultado. ¿En cuál partido político yo he gravitado? ¿Cuáles son las acciones que en términos políticos se me pueden imputar a mí en términos de decepcionar a la población dominicana? Yo soy un producto que vengo de un ejercicio profesional en el ámbito de mi profesión de la energía. Ahí hice pininos, he podido mostrarme como un individuo que ha estado trabajando en diversos ámbitos, en el sector privado, académico, en el sector público en una ocasión y demás. Entonces, yo lo primero, lo diferente soy yo, para decírtelo así. Segundo, yo creo que cuando nosotros hablamos y nos reunimos con personas y le presentamos la visión de lo que queremos, inmediatamente la gente se da cuenta de lo siguiente. Mira, aquí hay un vacío de discurso en los dirigentes y líderes políticos. Aquí la gente, tú los entrevistas y vienen aquí, u otros programas, o van a la televisión, y tú escuchas a un político de los que siempre salen en todos los sitios, y tú dices, ok, está diciendo eso, pero ¿qué es lo que me está planteando? O sea, nosotros tenemos una visión clara de lo que queremos en el país. Solo bastan 10 o 15 minutos para yo decirte cómo es que vamos a resolver el tema de los empleos a través de la propuesta Patriotismo Económico Dominicano. Cómo nosotros vamos a incentivar el aparato productivo nacional. Nosotros tenemos ideas muy claras. Cuando hablamos de la delincuencia y la criminalidad, yo te digo parte de las 75 propuestas que nosotros tenemos para generar eso. Cuando hablamos sobre el tema de la transparencia y la corrupción, yo te hablo de la propuesta Estado Honesto. Y ahí está la diferencia, porque una cosa es el político que viene con eslogans o viene con palabras vacías y el otro que viene con contenido. Entonces, yo lo que necesito es simplemente potencializar esa marca. No venimos de la política tradicional, tenemos el contenido y me parezco al pueblo dominicano. Entonces, hay muchos elementos ahí de diferenciación que en términos del marketing se pueden explotar y trabajar. O sea, que soy un dominicano sencillo, igualito que los otros, que se ha preparado para llevar a la República Dominicana hacia un siglo XXI como el que todos nos merecemos. Pero ingeniero, y mira, eso yo creo que de los aspectos, de los mejores aspectos que puede tener este programa, que es uno ver y poder aprender algunas cosas para poder lograr los cambios. Claro. Te veo hablando desde el manejo de las redes sociales, del marketing, del posicionamiento, a través de toda esta nueva plataforma, hasta hablar de una local de un partido a nivel nacional. Y eso te hace reconocer que para llegar no puedes olvidarte de cómo funciona el asunto en República Dominicana. Sí. Un país donde el clientelismo es fundamental, y eso no se puede ocultar, donde hay que manejar estructuras políticas que son las que se utilizan el día de las elecciones para que un candidato gane. No quiere decir que no ha ocurrido. Creo que una vez nos hablabas, Tommy, de lo importante de Podemos en España, del mismo Obama cuando ayudó con el cambio a través de la forma de hacer la política. Pero aquí las estructuras políticas partidarias tradicionales siguen siendo grandísimas y fundamentales para ganar unas elecciones y sobre todo el día de las elecciones. ¿Está Morrison de acuerdo conmigo y está tomando en cuenta estos aspectos? Totalmente de acuerdo contigo, Michelle, porque uno vive en una realidad en la cual antes de cambiarla tú tienes que convivir con ella y transitar ese camino. Mira, nosotros, yo quiero decirlo muy claro, estamos tan conscientes de esa realidad que todo el trabajo de organización lo estamos haciendo en términos electorales, alrededor
de lo que son esas mesas electorales. Nosotros estamos muy claros que la estructura es necesaria, nosotros estamos claros que las elecciones se ganan el día de las votaciones, pero defendiendo el voto, es la mesa que se ganan las elecciones. Nosotros conocemos eso muy bien, sabemos los niveles que existen del clientelismo en la República Dominicana, pero también sabemos que gran parte de esas personas que son objeto del clientelismo, del pago de un dinero en un momento determinado para que ejerza un voto, son dominicanos también que quieren un cambio, que están cansados, que lo que pasa es que no tienen opciones diferentes. Además, ellos saben muy bien que cuando reciben 500 o 1,000 pesos en la entrada de la votación, nadie va con ellos para ver por quién van a votar. O 2,000 o 5,000. O 2,000 o 5,000. Nadie va con ellos hasta la urna ni ve por quién ellos van a votar. Ellos saben que pueden generar lo que pasó en el 78, de que tomo la fundita y no soy de tal partido reformista. Entonces, aquí ya la gente se ha cansado, la gente está muy clara de eso. Entonces, nosotros a sabienda de eso, es cierto que los partidos políticos tienen estructuras bien fuertes y establecidas, los tradicionales. Por eso dije que los primeros 2 años nos pasamos en términos de trabajando estructura, porque sabemos eso. Hay otros proyectos políticos que pretenden o quieren ser más mediáticos de la cuenta. Lo mediático es bueno, pero no es suficiente para tú conectar y obtener los resultados que quieres en las urnas. Entonces nosotros tenemos los pies muy sentados en la tierra y además este es un proyecto que le da la bienvenida a todos los dominicanos. O sea que muchos de esos que saben cómo funciona la estructura en el día de también son bienvenidos para que nos ayuden en ese día de a nosotros a construir esa estructura. Entonces, al final de cuentas, Michelle, eso que tú señalas es muy importante, es así, nosotros estamos claros, pero termino diciendo lo siguiente, históricamente tenemos un 30% de abstención en las elecciones, un 30% que ya ese padrón ha cambiado, no es como antes que había muchísimos muertos y gente que no votaba. Ese 30% que se abstiene son dominicanos que por diversas razones no votan. Hay un estudio que se hizo en noviembre pasado en un centro de investigación del Cibao que más o menos en una encuesta casi nacional determinó por qué la gente no vota. Entonces nosotros lo que tenemos es que enamorar a gran parte de ese 30% que no vota y también tenemos que cautivar y enamorar a ese otro 70% que a veces vota no necesariamente porque es lo mejor, sino porque es lo menos malo. Entonces, cuando tú votas por lo menos malo, hay que ponerte algo bueno ahí para que tú un poco te muevas hacia lo bueno. Ingeniero, tenemos que irnos a pausa, pero antes de irnos a pausa, le voy a hacer una preguntita que usted nos la va a responder cuando regresemos. ¿Cómo se financia un proyecto o cómo está siendo financiado un proyecto como País Posible? Ingeniero, como le decía antes de irnos a pausa, sabemos que una campaña política es muy costosa, un movimiento como País Posible. Cuéntenos, ¿cómo se está financiando este proyecto? Sí, mira, Nereida, todo proyecto que nace, obviamente no tiene el famoso financiamiento público, ¿verdad?, de la Junta Central Electoral. ¿Cómo surge? Y en el caso de País Posible ha sido de la siguiente manera. Nosotros nacimos, presentamos una visión, un grupo de personas nos juntamos, entonces el financiamiento comienza a llegar con un financiamiento propio de los que forman la organización. Eso pasó con nosotros. El primer consultor que nosotros contratamos, porque salimos a hacer la cosa correcta, recuerdo yo, fuimos a la Cumbre Mundial de Comunicación Política en julio del 2016 y ahí contratamos un consultor, un especialista en términos de formación de partidos políticos y movilización de masa. Profesor de la Universidad de George Washington. Nosotros fuimos con nuestros recursos y lo voy a decir claro, los $10,000 que costó el consultor por 5 días, $10,000, lo pagamos nosotros y así es, porque yo soy el primero que digo que yo no puedo llamar, yo no puedo pedirte a ti, a ninguno de ustedes, que se unan o me apoyen si yo no soy el primer sacrificado. Claro. Obviamente yo no es que he puesto todos los recursos, hay muchas personas, hay empresarios que nos han apoyado, hay comerciantes, hay estudiantes, hay gente de a pie, hay de todo, de la estructura la gente aporta. Pero yo te puedo decir que yo soy un ejemplo de que yo nunca te voy a pedir a ti, dame 10 centavos si yo no he puesto 20 o 25 de eso, porque uno tiene que ser ejemplo de lo que le solicita a los demás. Entonces, se ha ido financiando así. Hemos encontrado, gracias a Dios, en 2 años, apoyos diversos y estamos conscientes que en la medida que el proyecto va avanzando, en esa misma medida van las personas haciendo aportes en esa dirección. Entonces nosotros
estamos satisfechos, pero queremos que esas recaudaciones aumenten, pero sabemos que las recaudaciones van a aumentar en la medida que nosotros demostremos y podamos convencer a mayor cantidad de dominicanos. Todos aquí saben que el sector empresarial que aporta, que es algo legítimo, no es nada ilegal recibir aportes del sector privado. ¿Cómo lo hacen? Bueno, en la medida que ven mayores posibilidades, en esa misma medida aportan. Hay otros que son tipo fondos, como diría yo, fondos semilla o de alto riesgo, que son los que ven las potencialidades, que no ven a uno en función de lo que uno es, sino en lo que uno puede llegar a ser, y te hacen aportes importantes y apuestan a ti en ese sentido. Así es que nos hemos estado financiando. Como dato interesante, en nuestro país todavía no es transparente el tema de los aportes para los candidatos y los políticos, pero en Estados Unidos, en la última campaña, el aporte promedio para la campaña de Bernie Sanders fue de $27, para que tengamos un dato de referencia, y él recaudó más de $200 millones para su campaña, $213 millones en promedio. Bueno, pero imagínate si aquí hay 10 millones de dominicanos y tú consigues 5 pesos por dominicano, conseguiste 50 millones. Exacto. 5 pesos son... Y cualquiera puede dar 5 pesos. Es una muy buena propuesta. Una buena propuesta. Mira, te comentaba de tus redes sociales. Tú mencionaste que al principio no lo veían como un eje de comunicación y que el último año sí lo han hecho. Vi tus redes hablan mucho de una persona familiar, de un profesional dedicado y de un hombre del pueblo. ¿Quién maneja tus redes? ¿Qué piensas de las redes sociales? ¿Qué tiempo le dedicas? ¿Y cuáles son tus pilares de comunicación dentro de las redes sociales? Sí, mira, lo primero, nosotros la importancia que le damos a las redes ahora en este momento es capital, es fundamental. Dice Joe Napolitano, el padre de la comunicación política, que hay que dominar el medio dominante. Y hoy el día el medio dominante son las redes sociales. ¿Cuál es tu principal red social? Bueno, la red social nosotros estamos utilizando mucho el Instagram y el Facebook. Ahí estamos trabajando. El Twitter, para las opiniones, estamos desarrollando una estrategia para hacer en eso más agresivo. ¿Tienes un equipo que trabaja con eso? Exacto, hay un equipo, pero vuelvo y te repito, las redes sociales nosotros, yo de manera muy particular, no es que me siento satisfecho de lo que tenemos, nosotros entendemos que el potencial es mucho mayor. Quizás te voy a hacer una consulta a ti a ver cómo elevamos eso a un nivel mucho más. Tienes casi, el último dato que tengo, hay casi 3 millones de dominicanos en Facebook que van de edades desde los 15 hasta los 45 años. Entonces es un medio importante. Y sí he visto que en el espectro político se han desarrollado estrategias, pero pienso que no se ha capitalizado de la manera correcta. Mira, yo creo que sí, y te acepto eso. Eso es una crítica constructiva y nosotros tenemos que mejorar. Ahora, yo también he observado, ya como un ciudadano así común, no especialista como tú y otros en redes sociales, que hay una tendencia a valorar muchas cosas que a veces no tienen que ver con lo político. Hay muchas noticias un tanto banales, unos videos que se viralizan, que cuando tú le ves la importancia dice muy poco, pero cae mucho en lo lúdico. Entonces aquí la gente le gustan ese tipo de cosas y yo veo ahí personas que tienen millones de seguidores y lo que dicen son cosas que a veces tú te sientes y dices, ¿y cuál es el aporte de esto? Pero eso es una lucha que hay que librar, porque a veces el contenido de calidad no tiene tantos seguidores como el contenido de lo banal y cotidiano que la gente le da seguimiento. Yo vi en tus redes un hombre de familia, vi en tus redes un hombre del pueblo que conecta con el pueblo. ¿Qué otro pilar tú entiendes que quieres desarrollar en las redes sociales para que la gente te vea como candidato? Mira, tú muy bien identificaste, un hombre de familia, porque nosotros creemos que la familia es el núcleo central de la sociedad. Si con familias fortalecidas nosotros pudiésemos tener más valores, menos delincuencia, menos distracción y demás. Entonces, esa es una proyección. El segundo es la cercanía con la gente. Nosotros estamos construyendo un proyecto político que es la gente que tiene que construirlo. Nosotros estamos invitando a los dominicanos que nos apoyen. Y el tercer elemento es, queremos resaltar, el del ciudadano, la persona que tiene la capacidad para afrontar y discutir los problemas que le afectan a la gente. Es decir, nosotros tenemos en la dimensión familiar, en la dimensión política cercana a la gente, pero también la dimensión que quiero que me conozcan en el profesional que se ha pasado
más de 20 años de su vida, viendo los grandes problemas nacionales, no ahora en términos coyunturales porque estoy en la política, sino mucho antes. Ya hemos estado profundizando en temas de la economía, en términos de problemas fundamentales como el sector eléctrico, en temas de cómo reducir la pobreza y la desigualdad, y eso lo he manifestado en diversos libros que he escrito, miles de artículos. Entonces yo quiero que la gente también pueda ver que nosotros no somos unos improvisados, sino que tenemos la acumulación y la visión clara de hacia dónde la República Dominicana debe ir. El tema valores, la misma corrupción, la delincuencia, todo esto, la salud, son temas fundamentales y van a ser importantes mucho, también tanto como la familia y todo esto. Pero hay un tema que desde mi punto de vista va a ser fundamental en la campaña del 2020, que es el tema dominicano-haitiano, el tema de lo que tiene que ver con la migración, sobre todo en el caso de Haití. ¿Cuál es su propuesta o su iniciativa en este sentido? Sí, mira, Michelle, es muy claro, el tema de la migración y sobre todo esa vinculada con Haití ha tomado los titulares en los últimos 2 años, diría yo, y sigue, y es un tema que tenemos ahí, un matrimonio casi sin divorcio que hay con esa frontera, una división territorial. Miren, nosotros hemos sido muy claros en ese tema desde hace un tiempo. Nosotros decimos que República Dominicana es para los dominicanos, Haití para los haitianos, Venezuela para los venezolanos, Colombia para los colombianos. O sea, nosotros como país tenemos que definir y sobre todo darle valor al marco legal y regulatorio que tenemos, es decir, la ley de migración. Mira, nosotros tenemos, Michelle, y tú lo sabes muy bien, una ley de migración muy buena, que tiene un reglamento también muy bueno, que si bien es cierto la ley fue promulgada en el año 2004 y se pasaron 7 años de gobierno del partido de gobierno y no promulgaron, no trabajaron el reglamento, esa ley hay que aplicarla. En el artículo, desde el artículo, recuerdo que creo que 100 al 105, ahí habla muy claro y dice quién es la persona que está en condiciones de ser deportada. Dice que si un extranjero no define su estatus legal, porque ahí define cómo tú te haces ciudadano, cómo tú te haces residente, cómo tiene una visa de turista. Si pasan 60 días y la persona no define ningún estatus, es propenso a ser deportada. Entonces, yo soy de los que digo que el resultado de lo que tenemos hoy en día no lo podemos ver como aquellos que ven la fiebre en la sábana. No, la fiebre está en el enfermo. La sábana se calienta porque el enfermo está ahí. Entonces, aquí si tenemos un desorden, como yo lo creo, en términos de migración, ha sido porque hemos tenido un liderazgo que no ha cumplido las leyes y los reglamentos y la ha puesto en práctica. Entonces yo lo que creo, que si nosotros, como en muchos otros sectores, aplicamos la ley de migración y sus reglamentos, podemos controlar el tema de la migración en la República Dominicana y que eso sea parte de la historia. Lo que pasa es que también ahí hay muchos otros elementos de beneficios políticos, económicos, que se vinculan con esa migración ilegal, y todos lo sabemos. Hay sectores importantes de la economía que se benefician de una mano de obra barata, hay edificios, parqueos que son cuidados por nacionales, a veces indocumentados. Ahí es que voy, la corrupción en el tema de la frontera, hasta en términos políticos, hasta en términos políticos electorales, cuando se otorgan digamos, identidades y cédulas para fines electorales. Entonces, yo lo que quiero es que con ese tema de la migración se le pueda dar una respuesta contundente, que defendamos a la República Dominicana, que podamos fortalecernos, pero que también le quitemos las máscaras a todas esas personas que con doble moral pretenden tener un discurso, pero en la práctica son totalmente diferentes. Ingeniero, el tiempo increíblemente ya se nos ha ido, pero antes de irnos, háblenos de lo que ocurrió el fin de semana pasado. Vimos por ahí algo de Challenge. Usted está involucrando mucho a la juventud y aprovecho para decirle que se dirija a su público y comience y le hable de este cambio y de lo que usted pretende con su propuesta. Sí, es así. Mira, lo primero rapidito, nosotros realizamos el primer torneo de baloncesto interbarrial País Posible. La gloria del deporte del baloncesto, don Leandro de la Cruz, uno de los dirigentes de basquetbol superior
más exitoso en toda la historia, nos estuvo acompañando y dio una clínica para muchos jóvenes en la región este en ese sentido. También el domingo nosotros hicimos un evento de challenge, que fue un reto para la juventud. Nosotros entendemos que la juventud es presente, no futuro. La juventud es el elemento fundamental para definir la realidad de la República Dominicana y en términos electorales. Y es por eso que estamos trabajando de la mano con los jóvenes, que son tienen el peso más importante en términos electorales de cara al año 2020, pero también nosotros entendemos que una sociedad de la información y el conocimiento, los jóvenes tienen ideas muy claras y tenemos que hacerlos parte para construir la República Dominicana que todos nos merecemos. Bien. Vamos a agradecerle al ingeniero Milton Morrison que nos acompañara en esta edición de Quiero Ser Tu Representante. Muchísimas gracias, ingeniero, y a todos ustedes por su audiencia del día de hoy. Nos veremos la próxima semana. Tommy Terrero, Nereida Acosta y quien les habla en otra entrega de Quiero Ser Tu Representante. Señor.